Hola, buenas tardes. Somos el grupo de los científicos y vamos a exponer micromachismos y etnia. Bueno, nuestro grupo consiste en Ernest Cornellà Gil, Isabel María Alonso Gómez y yo, Fatine Jauhari Karki. Los que vamos a presentar la exposición somos la primera parte yo misma y después la segunda parte Ernest Cornellà. Bueno, principalmente vamos a explicar lo que vamos a comentar. Primero vamos a hacer una introducción al macromachismo y los diferentes tipos que hay. Después sería micromachismos y etnia. Después el micromachismo en el contexto familiar y escolar y la influencia de estos entre el alumnado y en las relaciones sociales y para el desarrollo personal. Bueno, comenzamos con el micromachismo y sus tipos. Podemos definir el micromachismo como un machismo chiquitito porque es pequeño, porque consiste en unas sutiles palabras y expresiones que son normalizadas por nuestra sociedad y lo que hacen es que reflejan que la superioridad del varón. Tenemos cuatro tipos básicos de micromachismo. El primero es el utilitario, ¿vale? El utilitario sería el que se caracteriza por la utilidad de la mujer, o sea, como si fuera una cosa útil en casa que se usa, pues, por ejemplo, como una lavadora, una secadora, pues, lo que hace la mujer es el cuidado doméstico considerado 100% que tiene que hacerlo ella. El segundo sería el encubierto, que se hace, es un micromachismo que se utiliza, o sea, es de forma invisible y bastante sutil. Que el hombre pues utiliza el afecto que hay entre él y la mujer, entonces lo que hace es le lanza unas palabras pero de micromachismo pero sutiles, y lo que provoca realmente es que eliminar y borrar a a la mujer y genera reacciones bastante retardadas. El siguiente sería el micromachismo de crisis, que son unos momentos de pérdida del poder del hombre en el que el hombre pues aprovecha estos momentos para decirle a la mujer, mira, por esto, por ejemplo, todo lo que nos está pasando es por tu culpa. Entonces, ¿qué es lo que provoca esto? Impedir la autonomía y la dependencia de la mujer. Cosa que a veces se logra, pues lo que hace es también una autoestima muy baja de la mujer, y es que y psicológicamente también se siente muy débil. Y el último que voy a comentar es el micromachismo coercitivo, que es cuando se usan diferentes tipos de fuerzas, la moral, psíquica, económica y personal. Lo que hace es intentar provocar sentimientos de pérdida y derrota, y también provoca baja la autoestima de la mujer, que la mujer dependa totalmente de él porque, pues, por ejemplo, porque él trae el dinero a casa o, por ejemplo, se siente más superior que ella, entonces ella moralmente se siente muchísimo más baja de moral. Lo que queríamos enfocar es sobre el micromachismo y la etnia, sobre todo porque lo que queremos hacer es enfocarlo totalmente a lo que es la etnia árabe, porque yo al ser árabe quería comentar un poco que estos micromachismos existen en nuestra sociedad también, y al venir aquí, estar aquí en España, pues eh, hay personas que cuando llegan aquí, pues que no se integran, entonces el micromachismo que hay en los países árabes, sobre todo por temas de cultura y religión, es muchísimo más pronunciado. Y eso también se nota a nivel familiar, a nivel escolar, en los colegios, los niños
es diferente. Pero bueno, la parte de micromachismo y la etnia la dejaré para que la explique mi compañero Ernest. Hola, pues ahora vamos a hablar del concepto de micromachismos y etnia. Para hablar de este concepto se puede abordar de distintas maneras. Por un lado, podemos hablar del concepto de micromachismo y etnia, o el micromachismo que se sufre por el solo hecho de pertenecer a una etnia concreta, o el micromachismo que se sufre dentro de esta etnia. Es decir, una sería micromachismos desde fuera, el otro desde de la propia etnia. Nosotros hemos hablado de este concepto y somos de la opinión de que el micromachismo no es cultural, es decir, el micromachismo existe absolutamente en todas las culturas, en todos los países y en todas las sociedades. Por lo tanto, el micromachismo es estructural. Por lo tanto, no creemos que haya más micromachismo o menos por pertenecer a una etnia u otra, ¿vale? Lo que sí que puede haber es micromachismos debido al hecho de pertenecer a una etnia. ¿Vale? Entonces son micromachismos que existen en los centros escolares, pueden existir en el mundo laboral, etcétera, etcétera. ¿Vale? Si tiramos hacia adelante, vamos a ver que los micromachismos, ¿en qué consiste el concepto de micromachismos en el contexto escolar? Primero de todo, comentar que los machismos normalmente se aprenden en los hogares. ¿Esto qué significa? Que los hombres normalmente tienen una actitud machista a medida que van creciendo debido a la educación que han sufrido. Es decir, de todo lo que han visto alrededor de mientras ellos son adolescentes, que son el momento en que cogen más inputs de fuera, ¿no? Van un poco nutriendo su personalidad y aprenden estas actitudes machistas. En las fotografías, por ejemplo, vemos las típicas imágenes en que el niño con el padre sale a jugar a fútbol mientras la madre está fregando los platos y es la niña, la hermana, que sí que tiene que ayudar al niño, ¿no? Porque parece que sea una labor suya. O la típica del hombre sentada en el sofá, por ejemplo, mientras la mujer hace todas las tareas del hogar, ¿vale? Y después comentar el concepto de micromachismos en los centros escolares. El concepto de micromachismos en los centros escolares. Hay muchísimos micromachismos referentes a la educación. Hemos puesto algunos de forma ilustrada en fotografías y podemos ir hablando un poco de ellos. En el primero, por ejemplo, son los estereotipos de hombre y mujer, es decir, lo que tiene que hacer un hombre y una mujer. Aquí lo hemos puesto un poco diferente para que la imagen sea chocante. El concepto de que la mujer tiene que jugar con muñecas, tiene que jugar a saltar la comba y nada más, mientras que el hombre tiene que jugar con camiones, a pelota, a fútbol y juegos de actividad y fuerza bruta, ¿no? Estos estereotipos muy marcados en los centros de educación. Después el concepto de jugar al patio. Existe un artículo que comentaba que el 90% de los patios españoles están ocupados, el 90% de la superficie de los patios españoles están ocupados por los chicos jugando a pelota, mientras que el 10% restante, que normalmente son las partes colindantes al campo de fútbol, están ocupados por todas las chicas y aquellos chicos que no les gusta jugar a fútbol. Entonces esto es una actitud realmente preocupante, donde aquellas personas masculinas, la gran mayoría de ellas, ¿vale?, ocupan el 90% del patio y los otros se tienen que repartir los espacios restantes. El concepto de que las chicas no pueden hacer determinadas cosas. Muchas veces se plasma en un centro educativo cuando el profesor o la profesora dice: a ver, necesito chicos, que tengo que mover unas mesas. Entonces, este concepto de necesito chicos para fuerza, estás diciendo es que hay labores que las chicas no pueden hacer. Y finalmente, la fotografía esta que hemos puesto, ya que nosotros somos los científicos, he puesto una fotografía de Marie Curie. Marie Curie, que aunque no se llama Curie porque adoptó de forma el apellido de su marido, Jean-Pierre Curie, es una de las pocas figuras femeninas que los adolescentes conocen en el mundo de la ciencia, pero es que realmente en los centros educativos no hay referentes femeninos, ni en las asignaturas de plástica, ni en literatura, en matemáticas, ni en ciencia, prácticamente absolutamente en nada. Entonces esto es un machismo que existe en los centros educativos de una forma muy permanente. Y finalmente, algunas frases típicas del micromachismo, frases como
vas a salir así vestida, ¿qué te pasa? Si no se encuentra bien significa que tiene la regla, el concepto de que una mujer está al volante, por lo tanto es peligroso, el concepto de te ayudo a fregar los platos como los platos fueran de la mujer, por lo tanto, sí, frases típicas que se utilizan de forma constante, los adolescentes también, para definir actitudes femeninas, pero que las convierten en un concepto de micromachismo. Aquí son las referencias bibliográficas y nada, muchas gracias, y si existe alguna pregunta, aunque lo hayamos hecho de forma asíncrona, podemos responder a cualquier tipo de pregunta.